en ese sentido. Bueno, entonces, la ley de Ohm nos manifiesta lo siguiente. Dice que una corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje de dicho circuito. ¿Listo? Entonces es lo que ven acá. Entonces el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Es decir, si ustedes aumentan la corriente del circuito, obligatoriamente el voltaje de dicho circuito también va a aumentar. ¿Listo? Pasa lo mismo con la resistencia. Si la resistencia aumenta, el voltaje también va a aumentar. Digamos, en este caso sería una caída de tensión sobre algún componente. ¿Listo? La corriente sí tomaría un sentido inverso. Si la resistencia aumenta, la corriente necesariamente va a disminuir. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. ¿Listo? Bueno, entonces la ley de Ohm formalmente dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde la corriente se denomina con la letra I y su unidad de medida es el amperio. ¿Listo? Ese amperio se escribe con la letra A. El voltaje, que es la diferencia de potencial, se determina con la letra V y se mide en voltios. Esa es la unidad de medida. Esos voltios se simbolizan con la letra V. La resistencia se mide en ohmios, que es la que ven acá. Listo, la unidad. Y esa resistencia se simboliza con la letra R. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un circuito muy simple en el que tenemos una fuente de voltaje. Fíjense, es una fuente de voltaje. La clase pasada hemos visto cuándo es una fuente DC y cuándo una fuente AC, que las fuentes AC o alternas tienen aquí comúnmente una señal, comúnmente una senoidal. En este caso, solo está el más y menos, nos hace referencia a que es una fuente DC. Esta fuente es de 12 voltios y está conectado en paralelo con una resistencia de 10 ohmios. ¿Listo? Si en algún momento llegan a tener alguna pregunta, por favor, me interrumpen. ¿Listo? Entonces, cuando se conecta esta resistencia a la fuente, pueden imaginar esa fuente como una batería o como una pila. Entonces, cuando ustedes le conectan esa resistencia a esa fuente, va a haber un flujo de electrones, es decir, se va a producir una corriente eléctrica sobre ese circuito. Si ustedes desconectan esa resistencia, ¿ustedes qué creen? ¿Va a haber flujo de electrones? Digamos que ustedes quitan esta resistencia, quitan esta conexión de acá y acá. ¿Ustedes creen que hay corriente en ese caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Daniel? Profe, ¿me puede repetir? Es que no lo escuché bien. Es que se intercortó la señal. La voz, perdón, que la señal está como mala. Les estaba preguntando que si ustedes desconectan esta resistencia de esta fuente, ¿habría Sí, flujo de corriente en ese caso? Cuando ustedes desconectan la resistencia. sí, obviamente creo que quedarían los 12 voltios, ¿no? Pero la corriente, o sea, no hablo del voltaje, sino la corriente. No, Ujú. no habría. No habría corriente, ¿listo? Porque en ese caso podríamos tomar como resistencia infinita, que en un circuito abierto, en ese caso se llamaría circuito abierto, si desconectáramos esta resistencia de acá, quedaría la fuente en circuito abierto y, la resistencia equivalente del circuito abierto es infinito. Entonces ustedes reemplazan esta resistencia por infinito y todo número dividido entre infinito, pues tiende a cero, ¿listo? Entonces no habría flujo de electrones en ese caso. Entonces calculemos qué corriente atravesaría este circuito. Entonces, de la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ustedes despejan la corriente. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, ¿listo? Entonces, es decir, pasa este al otro lado a dividir, que es lo que ven acá. Entonces, el voltaje son 12 voltios, ¿listo? Este es el voltaje que cae aquí sobre la fuente, porque está en paralelo. Sobre la resistencia aquí dice que es 10 ohmios, entonces 12 dividido entre 10 da
1.2 amperios. ¿Listo? Ahora tenemos que hablar de que existen tres maneras de construir esos circuitos, utilizando componentes conectados en serie, como en este caso, utilizando componentes conectados en paralelo o conectando de forma mixta esos componentes, tal como lo que ven acá, es decir, conectar en serie y en paralelo. Vamos a empezar a hablar por un circuito en serie, que es el que ven acá. Entonces, conectar de forma secuencial cada uno de los dispositivos. Entonces, conectan R1, de ese extremo conectan R2 y el otro extremo de R2 conectan R3 y si tienen más resistencias, pues las van conectando todas de forma serial. ¿Listo? Esta es la fuente. Digamos, hay diferentes símbolos para construir, digamos, para hacer referencia a estas fuentes. Pero bueno, esto es una fuente DC. Listo, entonces los circuitos en serios tienen la siguiente particularidad, que la corriente es la misma en toda, digamos, en todo ese lazo cerrado. Listo, entonces la corriente que pasa por R1 es igual a la corriente que pasa por R2 y es igual a la corriente que pasa por R3. Listo, entonces la corriente es la misma en todo circuito serie. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo es el voltaje? El voltaje sí difiere en cada uno de estos componentes. El voltaje en R1 es distinto del voltaje R2 y el voltaje que cae en R2 es distinto al voltaje que cae en R3. Sin embargo, si se llega a tener que este R1 es igual a este R2, en ese caso la caída de voltaje sí serían iguales. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué? Pues por la ley de Ohm, ¿no? Digamos, si la corriente es la misma, pero si las resistencias son diferentes, pues cada voltaje será distinto, pero si las resistencias son iguales, pues fíjense que entonces vamos a tener el voltaje en esas condiciones. Ahora, vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito. En los circuitos serie, la resistencia equivalente es igual a sumar las resistencias, digamos, sumar cada resistencia de cada componente. En este caso, la resistencia sería equivalente, sería igual a R1 más R2 más R3. Si tuviésemos más resistencias, pues seguiríamos sumando. ¿Listo? Entonces, es sumar cada una de las resistencias y eso nos da pues una resistencia total. ¿Listo? Ahora pasamos a hablar sobre el circuito en paralelo. Entonces, en los circuitos paralelo ocurre lo siguiente. En este caso, el voltaje es el mismo para todos los componentes que están conectados en paralelo. La corriente en este caso, si no es la misma, ¿listo? La corriente difiere en cada una de las resistencias a menos que sean iguales, tal como en el caso anterior, que en este caso, si las resistencias, algunas resistencias eran iguales, entonces en este caso los voltajes en esas resistencias eran iguales. Acá pasa lo mismo, si por ejemplo R1 es igual a R3, entonces la corriente que pasaría por R1 y por R3 serían iguales. En caso de que todas sean distintas, todas las corrientes serán diferentes, ¿listo? Entonces, fíjense en que la corriente no es igual por el siguiente motivo. La corriente vendría desde acá, desde la fuente, por ejemplo, viene desde la fuente y se va a dividir en diferentes caminos. Una va a venir por acá, otra va a venir por acá y esta a su vez se va a dividir por acá y se va a ir por acá. Es decir, que esta corriente es la suma de la corriente que viene por acá y por acá. Y esta corriente que va por acá va a ser la suma de esta corriente más esta corriente. Cuando veamos leyes de Kirchhoff, trabajaremos un poco más con ese, digamos, con esta cuestión que se conoce como suma de corrientes en un nodo. ¿Listo? Bueno, aquí nos interesa fundamentalmente cómo es la resistencia. Entonces, la resistencia en paralelo se calcula de la siguiente manera. 1 sobre el inverso de cada una de las resistencias. Entonces, 1 dividido entre el inverso de esta, entonces sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, que es lo que ven acá, Profe, más 1 sobre R3. Señor. ahí sería, digamos, en este caso, los voltios o la fuente dividido entre R1, ¿sí? No, acá solo estamos hablando de la resistencia equivalente. Acá en este Ah, ok. momento yo les estoy mencionando cómo obtener la resistencia total.
Entonces, Ah, aquí ok. de pronto me faltó decir lo siguiente. Cuando ustedes calculan una resistencia equivalente, imaginen que es tomar todas estas resistencias y convertirla en una sola. Entonces, hagan de cuenta que se eliminaría este R2 y R3 y este R1 pasaría a ser RT. ¿Listo? En ese caso. Igual acá. Acá, digamos, esa resistencia equivalente, o en este caso que yo dije que era R total, imagínense que R3 y R2 no existen y esto sería solo cableado y ese R1 sería en este caso RT. ¿Listo? Es decir, eh, simplemente formamos una sola resistencia. Ahora bien, lo que les mencionaba hace un rato es que el voltaje es el mismo para R1 como para R2 y para R3 debido a que en este caso tenemos un circuito en paralelo. Entonces, fíjense, estamos conectando la fuente en paralelo con R1. Por tal motivo, digamos, si aquí hay 12 voltios, entre este y este punto hay 12 voltios, entonces entre este y este punto también va a ser 12 voltios. Y entre este punto y este punto también vamos a obtener otros 12 voltios. Y entre este punto y este punto nuevamente 12 voltios. Entonces, entre las tres hay digamos, un voltaje igual. En este caso, en un circuito serie no es igual. El voltaje que cae acá es diferente al que cae acá y es diferente al que cae acá. ¿Listo? Sin embargo, la corriente sí es la misma. En un lazo cerrado, la corriente siempre es la misma. Acá, pues las corrientes, como les mencioné, la corriente que viene acá es diferente a la que viene acá y es diferente a la que viene acá y la que viene acá es diferente a la que viene acá. ¿Listo? ¿Qué les decía? Que esta corriente que origina la fuente se va a repartir por la corriente que va a R1 y por la corriente que se va a repartir luego a R2 y a R3. Pero eso lo veremos más a fondo cuando empecemos a ver en la siguiente clase leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Pasamos a hablar sobre el circuito mixto. ¿Listo? El circuito mixto básicamente está compuesto por resistencias en serie y resistencias en paralelo. La manera en que ustedes pueden resolverlo es de la siguiente manera. Primero ustedes detectan qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo y de manera interna van resolviendo cada pequeño circuito, ¿listo? Luego obtienen un circuito equivalente, perdón, si tienen un circuito equivalente y ese circuito equivalente, ahí sí suman esas resistencias exteriores, por así decirlo. Por ejemplo, en este ejemplo que les muestro, vea, aquí una resistencia que está en serie con el paralelo de R2 y R3. Entonces, vean, aquí hay una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. Entonces, primero resolvemos los circuitos internos. En este caso, resolvemos R2 y R3. R2 está en paralelo con R3. Entonces, aquí yo la quise llamar como R23. Ustedes la pueden llamar como ustedes deseen, ¿listo? Entonces, R23 va a ser el equivalente a R2 paralelo R3. Entonces, ya les había mencionado que el paralelo, ¿cómo se hace? Se hace 1 dividido sobre la suma de los inversos de la resistencia. Entonces, 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que es esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtendríamos ahora de forma equivalente? Esta misma resistencia que no se puede mover, más, o bueno, conectado en serie con esta resistencia que se volvió una sola, que en este caso ahora es R23, que es esto que acabamos de obtener. Ahora sí, sumamos en serie. Estas dos resistencias están en serie. Entonces sería R1 más R23. ¿Listo? Y reemplazamos ese R23, que es esto que está acá. ¿Listo? Finalmente, la resistencia equivalente de este circuito pues sería esta fórmula. Obviamente en la vida real pues siempre nos dan valores. Entonces, si R1 es 5 ohmios, pues reemplazan aquí el 5 ohmios. Si R2 es 10 ohmios, entonces colocan aquí el 10. Si R3 es 20 ohmios, pues colocan el 20 ohmios y con la calculadora pues ya obtienen el resultado. ¿Listo? Ahora vamos a hacer unos ejercicios eh, sobre ley de Ohm. ¿Listo? Son unos ejercicios bastante sencillos, pero entonces la idea es que le tomemos la práctica. Entonces, por favor, eh, ¿tienen por ahí un lápiz y cuaderno o lapicero? ¿Tienen ahí a la mano? Cristian y Daniel. Sí, 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 profe. Bueno, Sí, señor.
Listo, entonces vamos a ir haciendo los circuitos porque la idea es que ustedes vayan practicando. Listo, entonces vamos a ir resolviendo estos circuitos y me van dando los resultados. Listo, me van dando el resultado y revisamos si concordó o no concordó con lo que ustedes, eh, bueno, con lo que ustedes dijeron. Entonces el primer ejercicio es el siguiente, dice calcular la corriente que alimenta un circuito con una resistencia de 10 ohmios y una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Cuando hablan de diferencia de potencial, pues les están diciendo pues que es un voltaje. Entonces dicen que la batería tiene 30 voltios, que es lo que ustedes pueden ver acá. Y dicen que está conectado a una resistencia de 10 ohmios. La pregunta es calcular la corriente. ¿Cuánto es la corriente? ¿Listo? Calcular la corriente que alimenta un circuito. En este caso solo tenemos una corriente porque solo hay un lazo. Entonces, por favor, obtengan la corriente y apenas la calculen, me dan el resultado y revisamos. ¿Listo? Entonces, no creo que demoren más de medio minuto obteniendo eso. ¿Listo? Entonces, por favor, calculen la corriente de este circuito. Profe, 3 amperios. Señor, Da ¿cómo, 3 cómo? amperios. 3 3 amperios. amperios. Listo, Sí, sí. señor. Sí. ¿Al otro compañero le dio lo mismo? Sí, señor. Listo. Entonces, sencillo. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, 30 sobre 10, pues 3 amperios. Ahora, ahora háganlo calculándola con 1000 ohmios. ¿Listo? Entonces, reemplacen con 1000 ohmios y díganme en cuánto les da eso. Profe, me dio 0.03. Listo. Entonces, ¿usted cómo expresaría eso en otra Eso unidad es más 3 pequeña? miliamperios, ¿no, profe? Es, sí, pero entonces, espera, ya reviso. Entonces les dije que 30 dividido entre 1000, ¿listo? Entonces daría 30 miliamperios, porque es 0.03. Entonces, para colocarla en mili, entonces tendrían pues que correr la coma 3 lugares. Entonces, como es 0, en este caso, si quiere, para que quede más claro, entonces sería 0.03 amperios. Entonces, corremos la coma 3 posiciones. Entonces, corremos la coma aquí, ahí corrimos una, luego corremos aquí, son dos, y para correr otra, pues entonces toca agregarle ese cero, y ahí sí estaría la coma. Entonces, una, dos, tres. ¿Listo? En ese caso, entonces son 30 miliamperios. ¿Listo? Listo. Entonces, en el siguiente circuito, tenemos dice, calcular el voltaje de una fuente que proporciona una corriente de 4 amperios a una resistencia de 10 ohmios. Entonces hay que calcular el voltaje que genera esta fuente de corriente. Si la corriente del lazo es 4 amperios y la resistencia es de 10 ohmios. ¿Listo? Entonces, por favor, hacerlo y me cuentan cuánto les da. ¿Cuánto les dio? Muchachos, ¿cuánto les dio? No la han terminado. Profe, no lo he terminado. No la, Regálame un no la he momento. terminado. Listo, Que listo. primero me dio 2.5, pero No, no la he terminado, profe. listo.
40, ¿no, profe? 40 voltios. Correcto. ¿Listo? Entonces, vean, sencillamente el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, dice que, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Entonces, 4 por 10 da 40 voltios. Ahora, reempláceme esta resistencia por, por 10.000 ohmios. ¿Cuánto les daría el voltaje? O por mil está bien. ¿Cuánto les daría 1000 ohmios por 4 amperios? Y denlos en las, digamos, con los prefijos, en este caso el sufijo correcto. Entonces, el mismo ejercicio, pero ahora 1000 ohmios. ¿Cuánto les da? ¿4000? Listo. Pero entonces, aquí, ¿cómo escribiría ese 4000? ¿Cómo sería una mejor manera de escribir ese 4000? ¿Qué sufijo utilizaría? Bueno, entonces recuerden que cuando es 1000, entonces 4000 es igual, en este caso voltios, es igual a 1000 decir voltios. 4, Un voltio. 4 kilo, voltios. 4 kilovoltios en este caso. Entonces, kilo. ¿Listo? Ahorita habíamos dicho que, por ejemplo, 3000, digamos, si usted les da, por ejemplo, 0.003, eso sería igual a decir, corre la comilla 1, 2, 3 amperios. Esto sería igual a 3 miliamperios. ¿Listo? Este mili es de 10 a la menos 3. ¿Listo? Y este kilo es de 10 a la 3. ¿Listo? 10 a la 3. Fíjense que hay 3 unidades acá y aquí fíjense que hay 3 corrimientos. ¿Listo? Tienen que aprender a manejar esas unidades porque es común que les den en términos de miliamperios de kilo. Bueno, en caso, por ejemplo, una resistencia, yo les dije 1000 ohmios. Normalmente no se escribe como 1000 ohmios, sino que se coloca como un K. ¿Listo? Váyanse acostumbrando. Lo van a encontrar así normalmente. Si yo les digo, en este caso, 1.000.000 de ohmios, eso se escribe 1 mega ohmio. ¿Listo? 1 mega ohm. Esto tienen que irse acostumbrando con esas unidades, que es muy común que aparezcan en estos circuitos. Y la otra que me falta es la de micro. Entonces, por ejemplo, si en este caso les da 0.00003, en este caso corre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en ese número es 3 micro ohmios, ¿listo? Micro es 10 a la menos 6. Entonces, nuevamente, 1000 mili es 10 a la menos 3, ¿listo? Micro es 10 a la menos 6. Y kilo es 10 a la 3, pero en positivo, 10 a la 3, exponente positivo. Y un mega significa 10 a la 6, que es este mismo valor, 1.000.000. Kilo, entonces es 1000. Listo. Entonces sigamos con el siguiente ejercicio. El siguiente dice, calcular la resistencia por la que atraviesa una corriente de 5 amperios y una diferencia de potencial de 10 voltios. Entonces, aquí, ¿qué les dice? Entonces, la corriente es 5 amperios y dicen que es sobre una resistencia, ¿listo? Que pasa esa corriente de 5 amperios por esa resistencia y que hay una diferencia de potencial de 11 voltios, ¿listo? Entonces, estos 11 voltios van a caer sobre la resistencia, ¿listo? Entonces, aquí solicitan calcular la resistencia. Entonces, por favor, calculen ese valor.
¿Listo? ¿Qué les dio la resistencia? 2.2 ohmios. ¿Cuánto? 2.2 ohmios. Sí, creo que sí. Listo, mira. Entonces teníamos que la ecuación original es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces despejamos la resistencia. Entonces para despejar la resistencia, pues pasamos la corriente que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces queda R es igual a voltaje sobre corriente, que es lo que tienen acá. Entonces reemplazamos el voltaje. 11 voltios sobre la corriente que es 5 amperios. ¿Listo? Eso da 2.2 ohmios. Listo. Ahora calculamos la potencia del circuito. Yo la clase pasada les di la fórmula, todo ello. Sin embargo, ya la voy a colocar. Entonces ya la escribo nuevamente. Entonces dice que calcular la potencia de este circuito. Entonces la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces si ustedes relacionan, por ejemplo, si ustedes quieren relacionar esa potencia en términos de resistencia, pues pueden hacer dos cosas. Digamos, primero vamos a reemplazar el voltaje. Entonces ustedes saben que el voltaje, coloquémoslo por aquí arriba, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces colocamos aquí I por R por I. ¿Listo? Y reemplazamos. Entonces I por I, pues da I al cuadrado. ¿Listo? I al cuadrado. Bueno, aquí no, bueno, si imaginen que ese es I al cuadrado por la resistencia. ¿Listo? Ahora, otra forma de expresarlo, entonces sería la potencia reemplazando la corriente. Entonces, es igual a B y la corriente, miremos aquí cómo nos da. Entonces, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Entonces, tomamos y reemplazamos esto. Está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos da acá? Es voltaje sobre resistencia. Entonces, esa potencia nos da igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Listo? Están esas dos fórmulas. Yo ya se las había colocado en clase, pero bueno. Entonces aquí hay que calcular la corriente, la potencia de este circuito. Tienen el voltaje de la fuente y tienen la corriente. Entonces, por favor, calculen la potencia de este circuito, la potencia que le entregan a esta resistencia. Profe, es 36. No, 36 no. Mm. Voltaje por la corriente, vea. 110 por 3 da 330 watts. Se me olvida de decirles eso. La Ah, potencia da en términos de vatios. ¿Utilizó otra? Me imagino que utilizó otra fórmula o qué pasó ahí. no, entonces me quedó mal. No, Listo, profe, ya. listo. Entonces, el voltaje por corriente. Ahora hagamos el del siguiente. Calcular la potencia del siguiente circuito. Entonces, en este caso, lean el voltaje de la fuente y el valor de la resistencia. ¿Listo? Entonces, con estos valores, calcular la potencia. Entonces, si no se acuerdan, pues aquí están las fórmulas, ¿no? Aquí hay una fórmula. Pues quito esto para que le queden solo las tres fórmulas. Esto es un cuadrado, ¿listo? Sino que aquí no tengo cómo hacerlo. ¿Listo? Voltaje al cuadrado sobre R. O la otra es I al cuadrado por R. ¿Listo? O la original, potencia es igual al voltaje por la corriente. Profesor, a 3 amperios, ¿no? Si no estoy mal. No le piden la corriente. Bueno, o sea, una manera de hacerlo puede ser esa, hallando la corriente y después con la corriente hallan la potencia, o pueden directamente solo con estos dos datos.
Tiene que, le piden es la potencia, ¿listo? Ah, bueno, en el circuito dice I, pero aquí pues yo le estoy preguntando es por la potencia, ¿listo? $360 si no estoy mal, ¿cierto, profe? 340 watts. Dio 360. Entonces, vea, una manera era pues tomar el voltaje. 370. ¿300 qué? 70, lo que dice ahí usted. 360. Entonces, una manera era pues utilizar la fórmula de potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Voltaje al cuadrado, pues 120 por 120. Bueno, eso no sé qué número da. Entonces, 120 por 120 da este número y luego lo dividimos por la resistencia, que es 40 ohmios. Esta es la manera más rápida de hacerlo y da en vatios. Otra manera es pues calcular la corriente. Entonces la corriente sería el voltaje sobre la resistencia. Entonces 120 dividido entre 40 da 3 amperios. Creo que un compañero dijo que le había dado eso. Listo. Con esa corriente pueden utilizar la fórmula original, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces tienen 3 amperios por el voltaje, que son 120. Y también obtienen los mismos 360 watts. Ustedes lo pueden hacer como mejor gusten, ¿listo? No habría ningún problema en usar una u otra. Listo, por favor, ahora hacer calcular la potencia del siguiente circuito. En este circuito tenemos la fuente de voltaje, no tenemos resultado, perdón, no tenemos valor de la fuente. Tenemos en este caso la resistencia y la corriente. Entonces ya saben, pueden utilizar la fórmula directa de la potencia relacionando la corriente y la resistencia o calcular el voltaje y luego utilizar el voltaje y la corriente para obtener la potencia. Cualquiera de las dos maneras es posible, ¿listo? Entonces, por favor, állenla y me avisan cuánto les da. Profe, me dio 1600 watts, creo que es eso. Sí, puede dar. Sí, vean, ahí está. Entonces la forma más rápida es tomar la corriente al cuadrado y al cuadrado por R. Entonces, si al cuadrado, entonces es 8 al cuadrado, eso da 64 y 64 por 25 da 1600 vatios. Ahora, como esta cifra supera los 1000, entonces una manera un poco más adecuada de escribir ese número sería como con lo que les mencioné ahorita de kilo, ohmio, perdón, de kilo, de mega, de mili, de micro. ¿Cómo lo escribirían ustedes? ¿Qué dicen? Bueno, entonces les comento. Entonces son 1600. Entonces eso es igual a 1.6 kilowatts. ¿Listo? Porque son 1600. ¿Listo? Es 1000. Entonces ya se sabe que 1000 es kilo. Entonces 1.6 kilowatts. O también pues corriendo unidades, ustedes también se pueden
pueden obtener el resultado. Entonces es como si tuvieran la coma acá, entonces la corren 3 veces, 1, 2 y 3. ¿Listo? Y ahí quedó 1 kilowatt. Entonces fíjense que cuando ustedes corren la coma hacia la izquierda, de derecha hacia la izquierda, están colocando unidades de kilo, de mega, es decir, eh, unidades de 10 a la 3, 10 a la 6. Ahora bien, si ustedes empiezan a correr una cifra de izquierda a derecha, como por ejemplo en este caso, ya empiezan es con exponentes negativos. Entonces aquí, por ejemplo, la corren 1, 2, 3, 4, 5. En este caso le agregan un 0 para que sea 6. Entonces en este caso es micro. ¿Listo? Tienen que aprenderse esas unidades porque acá es común escribir en estos, digamos, estas expresiones en micro, kilo, mili, mega. Como, esas son las 4 más comunes. ¿Listo? Bueno, entonces el siguiente ejercicio dice calcular la corriente que genera la fuente de alimentación para el siguiente circuito. ¿Listo? Entonces, tienen las dos resistencias. Aquí le dan los dos valores. Y les dicen el voltaje. Entonces, es R1 y R2, ¿cómo están conectados? Serie, paralelo, ¿cómo están conectados? Paralelo. Listo. Entonces, por favor, entonces obtienen primero el paralelo de esta resistencia, obtienen una resistencia equivalente y ya con esa resistencia, pues pueden obtener la corriente. Aquí ya les dijeron cuánto es el voltaje de esta fuente. Entonces, por favor, calculen cuánto les da la corriente total, porque es la corriente que le dicen que la que genera la fuente de alimentación. Entonces, la que sale de la fuente de alimentación. Si le preguntaron la corriente que pasa por R1, ya es distinto, porque esta corriente que viene de la fuente se divide en la corriente de R1 y en la corriente por R2, ¿listo? Pero en este caso es sencillo, solo les pidieron hallar la corriente de la fuente. Entonces, por favor, hallan la resistencia equivalente y luego esa resistencia equivalente, pues la conmutan con este voltaje y ahí obtienen la corriente, ¿listo? Entonces, por favor, hacer el ejercicio. ¿Cuánto les dio la resistencia equivalente? Para ver cómo va. Bueno, supongo que no la han hecho. Por favor, háganla y apenas tengan la No, profe, resistencia no he equivalente. acabado. Apenas tengan la resistencia equivalente, me avisan cuánto les da y para ir mirando si van bien. Profe, el total de resistencias me dio 6.6 ohmios Sí, y
En corriente me dio 3.7 amperios. No sé si quería bien. 3.25 dividido entre 6, sí, más o menos da eso. Listo, entonces la resistencia equivalente pues sencillamente es el paralelo de R1 con R2. Ya les había mencionado que es 1 dividido entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Listo? Entonces, con la calculadora pues pueden hacer estos cálculos. Una manera más sencilla de hacer el paralelo de dos resistencias, solo funciona para dos resistencias. Si tienen más de dos resistencias, no lo pueden hacer. Entonces, una manera es que al ustedes computar esto, van a obtener la siguiente fórmula. Vamos a intentarla hacer por acá. A ver si puedo hacerla en esta. Entonces, no, acá es muy difícil. Esperen, saco más bien el Word y les muestro cuál es el equivalente de esta operación. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos 1 dividido 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Listo? Si ustedes operan esto, les va a dar lo siguiente. 1 por R2 da R2. Más R1 por 1, pues da R1. ¿Listo? Todo esto dividido todo esto dividido por la multiplicación de los denominadores, R1 por R2. Y simplemente estamos operando, haciendo operaciones matemáticas. En este caso, pues estamos utilizando una operación de una suma con fraccionarios. ¿Listo? Ahora, esto es igual a qué. Entonces, claro. Entonces aquí ley de la oreja. Entonces 1 es como si tuviera 1 dividido entre 1. ¿Listo? Es como si tuviéramos esto. Entonces multiplicamos el de arriba con el de abajo. Entonces 1. Este 1 de acá por este R1 por R2, pues da R1 por R2. ¿Listo? Entonces da R1 por R2 y luego este 1 por este R2 más R1, pues da lo mismo. Entonces, R1 más R2. Entonces, una manera sencilla de obtener el paralelo de dos resistencias, solo para dos. Para tres ya no funciona esto. ¿Listo? Entonces, claro, en este caso, R1 por R2 sobre la suma de las resistencias. Entonces, sencillo, ustedes más fácil la podían hacer de la siguiente manera. Entonces, R1 es 10 por R2 es 20. ¿Listo? Entonces, en el numerador obtuvieron 200. Y eso dividido entre la suma de las dos. 10 más 20. ¿Listo? Listo, ahí tienen los 6.6 ohmios. Es una manera sencilla de hacerlo. Ahora bien, ya tenemos la resistencia equivalente. Entonces recuerden que estas dos resistencias terminaron en convertirse en una resistencia. ¿Listo? Aquí es como si tuviéramos una sola resistencia, digamos, ignoramos esta R2 y este R1 pues pasó a ser R equivalente. ¿Listo? Entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos 25 voltios de la fuente sobre la resistencia, que en este caso es 6.66 ohmios. Eso da un resultado de 3.75 amperios. ¿Listo? Listo, sigamos con el siguiente ejercicio. Entonces dice, hay tres resistencias en serie. Entonces hay tres resistencias conectadas en serie. Los valores son 2 ohmios, 4 ohmios y 6 ohmios. Y dicen que la tensión total es de 12 voltios, es decir, la tensión que conecta, digamos, que alimenta a esas tres resistencias, pues es de 12 voltios, es decir, el voltaje de la fuente. Entonces pregunta aquí, ¿cuál es la tensión en la resistencia de 4 ohmios? ¿Listo? Entonces, por favor, primero hagan el circuito. Entonces, primero hagan el circuito que les dicen ahí que son tres resistencias. La primera es de 2 ohmios, la segunda es de 4 ohmios y la tercera es de 6 ohmios. Y le dicen que la tensión total es de 12 voltios. Entonces, por favor, hagan el circuito y luego obtengan la tensión en la resistencia de 4 ohmios y me cuentan cuánto les da.
Entonces, lo primero que pueden hacer es obtener la corriente, ¿listo? Entonces, primero obtengan la corriente. Entonces, apenas tengan la corriente, me informan cuánto les da y pues ahí les digo si van bien o van mal. ¿Cuánto les dio la resistencia equivalente? ¿12, profe? No, Creo que sí. Espera, reviso. no, Sí, da 12. sí, 12. Listo, entonces calcule la corriente. ¿1? Sí, la corriente es 1. Ahora entonces lo único que falta es que eh, calcule el voltaje que cae sobre la resistencia R2. En este caso R2 es la de 4 ohmios, ¿listo? Entonces yo mientras voy a ir construyendo el circuito que les manifiesta. Les dicen que son 3 resistencias en serie. ¿Listo? ¿Qué es esto? Serie es que ellas van conectadas así. ¿Listo? Y los valores son para la primera 2 ohmios, para la segunda 4 ohmios y para la tercera dice que eran 6 ohmios. ¿Listo? Y este es el circuito equivalente de ese enunciado. ¿Listo? En ese enunciado no les coloqué el circuito porque la idea era que ustedes lo construyeran. ¿Listo? Ya el compañero halló la resistencia equivalente, que es sumar estas 3 y se obtiene una sola. El compañero dijo que eran 12 ohmios, lo cual es cierto, y luego calculó la corriente, que es un amperio. Solo falta hallar el voltaje que cae en R2. ¿Cuánto les dio? ¿No lo han terminado? ¿O qué duda tiene? Cristian, ¿ya obtuvo el voltaje de R2? Profe, estoy en esas, según eso, me haga 48 amperios si no estoy mal. No, no, el amperaje ya dijimos y das un amperio, la corriente del circuito. Esa corriente es la misma para las 3, Ok. porque es un circuito en serie. Aquí no hay ramas, no hay división. El voltaje, ¿no? Sí. Ah, ¿el voltaje cuánto le dio? O sea, la corriente. Pero porque no sé si estoy bien. Bueno, listo, la corriente. 48, 48 voltios. Sí, no, pero no, eso no debe estar así, o sí, no. No, digamos, la fuente es la que proporciona el voltaje. Si la fuente es de 12 voltios, no habría manera de que haya más voltaje en una de las resistencias, porque esos 12 voltios Ah, se no, van a repartir en las 3 resistencias. ¿Listo? 4 voltios, ¿sí? Si no estoy mal, 4 voltios. Sí, 4 voltios. Listo. Entonces, 4 vean, voltios según la fórmula. sí, 4 voltios. Entonces, aquí hemos calculado que pasaba un amperio. ¿Cómo lo sabemos? Vean, 2 más 4 más 6, eso da 12. Entonces,
la resistencia equivalente es de 12 ohmios. Ahora, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, 12 voltios sobre 12 ohmios, pues da 1 amperio. La corriente del lazo es de 1 amperio. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje? Pues les dije, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos 1 amperio por 4 ohmios, porque nos piden el voltaje que cae acá. ¿Listo? Entonces son 4 voltios. Si yo les pidiese la R1, ¿cuánto les daría? El voltaje, no, el voltaje en R3, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les daría el voltaje en R3? Es sencillo. 6 voltios, ¿no, profe? Correcto. ¿Listo? Es multiplica esa corriente de 1 amperio por 6. ¿Listo? Es la misma corriente para las 3 resistencias. Esto es lo mismo. Este programa se llama Proteus y se los enseñaré a manejar desde la otra semana. La siguiente clase continuamos con, digamos, este tipo de ejercicios. Seguiríamos el miércoles siguiente y el viernes empezaría a enseñarles a simular. ¿Listo? Bueno, Profe, entonces una hagamos, señor, pregunta. cuénteme. Cuénteme. Al fin y al cabo, ¿se va a manejar al fin todo virtual o siempre toca ir el viernes allá a la sede? No, pues los compañeros solicitaron virtualidad completa. Si usted de pronto no ha firmado el documento, por favor, firmarlo, ¿listo? No, ya O- lo firmé, sí, pero bueno, quisiera saber si ya es seguro, pues bueno, para no ir sí, el viernes. sí, no es seguro. Nosotros vamos a manejar virtualidad completa. Vamos a ir a la universidad en promedio una vez cada 15 días o una vez cada 3 semanas. Todo va a depender. Yo creería que por ahí una vez cada 3 semanas vamos a estar asistiendo para hacer prácticas. ¿Listo? Yo les informo Listo, para ¿y que usted ustedes. nos avisa o, Sí, claro, o cómo sí, llevamos el orden o qué? sí, obvio, yo les aviso, yo les aviso. Es que todo va a depender de los temas como van surgiendo. Entonces yo les digo, ya vayamos que ahora podemos hacer una práctica. ¿Listo? Yo les aviso, no se preocupen. Todavía Listo, profe, estamos gracias. iniciando, todavía no hay para nada prácticas, estamos hasta ahora en la parte teórica. Apenas aprendamos a hacer estos ejercicios, pasamos a la etapa de simulación y ya cuando aprendamos a simular, ahí sí procedemos a hacer alguna práctica. ¿Listo? Bueno, entonces el siguiente ejercicio dice lo siguiente, dice, calcular la corriente que proporciona la fuente del siguiente circuito. Entonces, en este caso, eh, pues sería calcular la corriente total. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular la corriente total y la corriente que pasa por esta resistencia y por esta. Primero calculen la más sencilla, que es la corriente total. ¿Listo? Y luego de ahí miramos cuál sería la corriente de cada una. ¿Listo? Entonces, por favor, obtengan, o bueno, o cualquiera sencillo, vayan, no sé, lo que van obteniendo. Si obtienen primero la corriente por acá por 20 ohmios o la de 15 ohmios, perfecto. Entonces, por favor, me van diciendo. Apenas tengan algún resultado, me avisan, ¿listo? Para ver si van bien o qué. Profe, R1, o sea, el R1 sería como el 15, ¿sí? 15 ohmios. Da Sí, 0,8. da 0,8 que la corriente de 0,8. acá. Listo, entonces veamos. 12 dividido entre 15, 0,8. Listo. Eso está bien. Listo, sí, Entonces señor. Ya. calcule la de 20.
0,6, profe. Listo, entonces miremos 0,6. 12 dividido entre 20 da 0,6. Con esos dos resultados que usted me acaba de dar, ¿cuál es la corriente que proporciona la fuente? Profe, 16,8. la corriente es no, bueno, 1.3 amperios, ¿no? Sí, 1,3 amperios. Entonces recuerden, la corriente que proporciona la fuente se va a dividir en estas dos. Entonces, esta corriente que va acá se va a dividir entre esta y entre esta. Es decir, si ustedes suman la corriente de acá y la de acá, les va a dar la de acá, que es 1,3. Entonces, 0,6, que es la de acá, más la de acá, que es 0,8, pues le va a dar, bueno, no, ni siquiera 1,3, les va a dar 1,4. ¿Listo? Entonces, no se les olvide. Entonces, la corriente que viene acá pues se va a dividir en las ramas que esté. Si tuviéramos otra resistencia acá en paralelo, pues vendría, se dividiría por acá y por acá. Entonces, al sumar todas esas corrientes, tendríamos la corriente total. ¿Listo? Entonces, esa sería la corriente total del circuito. ¿Listo? Y ya dimos pues las corrientes individuales. ¿Claro ese cálculo o quedaron con dudas? Porque pues a los dos les dio distinto, no sé si quedaron con dudas. ¿O quedó claro? Sí, señor, quedó claro. Bueno, entonces hagamos un último ejercicio eh, pues respecto al tema hoy de ley de Ohm. Entonces dice lo siguiente, dado el siguiente circuito, encuentre la corriente a través de la resistencia R3. Entonces fíjense que en el ejercicio anterior les presenté un circuito en paralelo, en el anterior a ese también fue uno en paralelo y bueno, me faltó un circuito en serie, pero bueno, aquí tienen el mixto. Entonces tienen dos resistencias que están en paralelo y dos resistencias que están en serie. ¿Listo? Este circuito está conformado, este circuito es un circuito mixto. Entonces, por favor, dice que encuentren la corriente. Entonces, vean, aquí tienen dos fuentes, eso de pronto no les he colocado ejercicios, esas fuentes se suman, ¿listo? Si los signos, si van conectadas de la misma manera, por ejemplo, en este caso tiene el menos, aquí sería el menos, y aquí el más, y aquí igual el menos, y aquí el más, entonces ellas se suman porque van en la misma dirección. La corriente siempre se toma en sentido de que sale el menos y va hacia el más, o bueno, más bien, viene desde acá el más y va hasta el menos, ¿listo? Siempre viene en esta dirección. Entonces, en este caso, pues ambas están en el mismo, conectadas en el mismo sentido. Entonces, estas dos fuentes se van a sumar. Digamos, el voltaje total será B1 más B2. Ahora bien, si invirtiéramos estos signos, es decir, colocáramos este simbolito pequeño acá y este grande acá, entonces quedaría como menos y más acá. Entonces, vean, entonces esta quería en forma invertida esta y ya la suma sería B1 menos B2. Listo, en ese caso sería B1 menos B2. Pero bueno, más adelante haremos circuitos con más fuentes. En este caso, pues se van a sumar. Listo, entonces por favor les piden hallar la corriente que pasa por, hagan en este caso la que pasa por R2. Aquí no es mejor calcular la R2. Listo, calculen la R2 primero. Entonces, primero obtengan la resistencia equivalente. Apenas tenga la resistencia equivalente, pues me avisan cuánto les da y miramos cómo vamos.
¿Cuánto les dio la resistencia equivalente? ¿Ya alguno obtuvo un resultado de la resistencia equivalente? No, profe, aún no. No, señor. Bueno, si tienen dudas me pueden ir preguntando. Pues yo sí, profe. Es Cuénteme. que, digamos, bueno, cuando están serias se suman todas, ¿no? Pero entonces en paralelo se divide y después llega y se suman total, lo que, como es. Entonces, por ejemplo, se tiene R1 y R2 en paralelo. Entonces, haga el paralelo de estas dos y luego queda convertida en una sola. Entonces, digamos, fíjense en los nodos que hay. Está este nodo y está este nodo. La resistencia equivalente va a ser la sumatoria, sea como paralelo, serie, lo que tengan, va a ser el equivalente de esa resistencia. Entonces, vea, está conectado en este punto y en este punto. Entonces, usted realiza este paralelo y queda convertida en una sola resistencia, que es igual pues a la sumatoria en paralelo de estas dos. Supongamos que tuviésemos 6 resistencias acá, todas conectadas en paralelo con esta. Pasaría lo mismo. Ustedes tienen que tener en cuenta los nodos. Entonces, claro, entonces desaparece, por así decirlo, digamos, esta R2 y es como si quedara una sola. Y esta R1, digamos, ya no sería R1, sino en ese caso sería pues la resistencia equivalente de este paralelo. Entonces, ¿qué queda? Vea, queda una R1 en serie con R3 y R4. Pues continúa con el circuito. ¿Listo? Igual, usted puede, la otra también. Puede entonces resuelve el paralelo de R1 y R2 y estas dos que están en serie, pues las resuelve R3 más R4 y finalmente que tiene un circuito con una resistencia acá equivalente a estas dos y una resistencia equivalente a R3 más R4. ¿Que dónde va a ir conectada? Pues ustedes miran los nodos de las resistencias que están haciendo. Entonces R3 y R4, entonces el nodo inicia acá y termina acá. Entonces entre estos nodos iría una sola resistencia que sería R3 más R4. ¿Listo? ¿Ya obtuvieron la resistencia equivalente? ¿O siguen con dudas? Para la profe, no, yo no pude. O sea, es que no, quedé como con dudas cómo formular la fórmula. Bueno, Daniel,
No, profe, tampoco he podido. Bueno, entonces vean. Entonces, esta que está acá, pues va a ser el paralelo de estas dos, R1 paralelo a R2. Entonces, vean, la resistencia equivalente será entonces R1 paralelo a L2 más R3 más R4. Entonces, de una manera más sencilla, simplemente tomen el circuito por pedacitos y lo van resolviendo. Entonces, primero resuelven este pedazo. Entonces, R1 paralelo R2. Entonces, tienen, yo ya les dije cómo hacer esa, cómo utilizar la fórmula más sencilla. Entonces, R1 es 3 ohmios, entonces 3 ohmios por R2, que es 6 por 6, dividido entre la suma de las dos. Entonces, 3 más 6, pues 9. Entonces, aquí va a dar una resistencia equivalente de 2 ohmios, que eso es como tener esto acá. Solo es tener una resistencia de 2 ohmios, ¿listo? Pues esta resistencia, pues de 2 ohmios. Y luego quedaría en serie con R3 y R4. Entonces, aquí habría otra y aquí habría otra. ¿Listo? Quedan en serie. Ese, digamos, sería el circuito equivalente. Entonces, esta R3 y R4 dice que R3 y R4, aquí lo dicen, cada una es de 3 ohmios. Entonces, esta es de 3 ohmios y esta de acá es de 3 ohmios. ¿Listo? Y bueno, la batería está al otro lado, que yo les dije que era la suma de dos baterías. Entonces, B1 es 4.5 y B2 igual, 4.5 más 4.5 pues es 9, ¿listo? La suma de esas dos fuentes son 9 voltios, ¿listo? Listo, entonces el circuito pues es este mismo, ¿no? Es esto mismo. Pues al sacar el equivalente de esa resistencia en paralelo, ¿listo? Ahora, ¿qué tienen? Pues tienen solo un circuito en serie. Entonces, ¿qué hacen? Pues sumar. Está en serie. Entonces, 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. Entonces, la resistencia equivalente de este circuito, pues es 8 ohmios. ¿Listo? ¿Qué es lo que lo pueden ver acá? R1 paralelo a R2, luego más la resistencia R3 más R4. ¿Listo? Pero es más fácil cuando ustedes van simplificando el circuito, lo van dibujando pedazo por pedazo, lo entienden más fácil. Entonces, como en este caso. Entonces, yo tomé esta resistencia R1 y R2, las operé y me quedó una sola resistencia equivalente. Y esa resistencia pues queda conectada en serie con el resto. Simplemente ahí ya quedan elementos en serie y solo se suman. ¿Listo? Listo. Entonces ahí tenemos los 8 ohmios. Ahora, vamos a obtener la corriente de este circuito. Entonces, como es un circuito ya en serie, aquí ya no hay ramificaciones, pues obtenemos esa corriente. ¿Listo? Entonces esa corriente pues va a ser al voltaje, que el voltaje ya hemos dicho que es 9 voltios, sobre la resistencia total. Entonces 9 dividido entre 8 da 1.12 amperios. ¿Listo? Esa es la corriente que proporciona la corriente. ¿Ve? Esta es la corriente que proporciona la fuente. ¿Listo? Que es esta que viene acá. Sin embargo, luego les dije, calculen la corriente que va por R2. Entonces, esa corriente que va por R2, pues va a depender de esta que viene acá. Entonces, ese 1.12 amperios se va a dividir sobre estas dos. ¿Listo? Entonces, se va a dividir sobre estas dos. Entonces, ¿cómo podemos calcular ello? Pues entonces tendemos que empezar en este caso, sería calcular el voltaje que cae acá. ¿Listo? Entonces veamos qué voltaje cae acá. Únicamente en esta resistencia. Perdón. Recuerden que el voltaje es el mismo en paralelo. Entonces el voltaje que cae acá es el mismo que cae acá. Que va a ser el mismo que va a caer pues con la resistencia equivalente que colocamos acá. Que es de 2 ohmios. ¿Listo? La que calculamos con el paralelo. Entonces esos 2 ohmios multiplicado por la corriente que atraviesa este circuito, que ya la calculamos y era 1.12 por 2 ohmios, entonces 1.12 por 2 ohmios, ese es el voltaje que cae en esta resistencia, en este paralelo. En este pedazo de circuito va a caer
2.24 voltios. De aquí a este nodo hay 2.24 voltios. Ese voltaje es el mismo para esta como para esta porque van en paralelo. Ya tienen el voltaje que cae en estas resistencias. Yo les decía, calculen la corriente que pasa solo por R2. Entonces, por R2 solo va a pasar lo siguiente. Entonces, R2, ¿cuánto vale? R2 vale 6 ohmios. Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje cae acá? 2.24. Entonces, 2.24 sobre la resistencia, que es 6, entonces, ¿cuánto les va a dar? 0.37 amperios. Entonces, por aquí corre 0.37 amperios. De esos 1.12 que vienen acá. Entonces, ese 1.12 viene por aquí 0.37. ¿Cómo calculan el de acá? El de la resistencia R1. Hay dos maneras. Una es tomar este 1.12 y restarle este. Entonces, 1.12 menos 0.37, pues les da 0.75. Entonces, por aquí pasa 0.75 amperios. O la otra manera, pues es el voltaje que cae acá, que ya sabemos que es 2.24, sobre la resistencia R1, que es 3 ohmios. Y vean, tiene los mismos 0.75 amperios.